Bien, hermanos, un feliz sábado nuevamente. El día de hoy voy a compartir un mensaje contigo, pero primero yo quiero agradecer al Padre por este tiempo. Quiero agradecer por la oportunidad que Él me da de compartir su palabra y también a ustedes por darme este espacio también. Vamos a orar allí donde estamos. Amado y bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Padre, que nada que salga de mi boca sea mío, Señor, sino que seas tú quien direccione todo lo que diga. Que nada que yo pueda decir sea por voluntad mía, sino que sean, Señor, tus palabras. Quédate con nosotros, acompáñanos, Señor, esta mañana y habla a nuestros corazones y a nuestras conciencias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, querido amigo, no sé si por ahí me pueden compartir, me dan la opción de compartir quizás. Quiero darte el día de hoy una palabra de ánimo y por eso te digo, no importa dónde te encuentres en estos momentos, ¿no? Podemos estar en casa o de visita en algún lugar, no importa desde dónde estés conectado. Hoy yo te digo que hay un Dios que está pensando en ti y hay un Dios que está realmente interesado en ti. Todos debemos de vencer nuestras propias limitaciones para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y este es el tema que les quiero compartir, el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros a través de nuestras etapas de vida, quizás hayamos hecho esta gran pregunta, ¿no? Yo recuerdo haberla hecho alguna vez. ¿Por qué tuve que nacer? ¿No? En mis épocas yo de conflictos ahí psicológicos quizás, ¿no? En ciertas etapas como adolescencia, pubertad, como que ahí un poco que nos preguntamos, ¿no? ¿O por qué tuve que llegar a esta familia en nuestras épocas de rebeldía? ¿O por qué Dios no me creó de otra forma distinta? Siempre, ¿no? El por qué tuve ¿qué hago en este mundo? Y nos preguntamos, ¿para qué llegamos aquí? ¿No? Dios tiene un propósito general para todos sus hijos. Pero para que nosotros lleguemos a su propósito, debemos de vencer muchas, y me voy a centrar solamente en algunas limitaciones que nosotros mismos, como hijos, nosotros mismos nos ponemos en nuestras vidas. Entonces, el propósito general de Dios es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para amar a Dios y para ser la sal de esta tierra y la luz del mundo. Eso dice en su palabra. Y todos fuimos llamados para predicar el evangelio y hacer discípulos de alguna u otra manera. Estas son solo algunas de las cosas que la palabra dice acerca de la voluntad de Dios para con sus hijos. Y si tú te consideras un hijo de Dios, esta es una de sus voluntades. Esto es uno de sus propósitos. Que hagas discípulos, que hagas que otros aprendan lo que tú has aprendido, que adores su nombre, que cada día lo busques en oración, que cada día aprendas de su palabra. Estos son los propósitos, pero hay un propósito principal. Por ahí me dice Edita que no se escucha. A ver, vamos a ver. No sé si por ahí me están escuchando bien. Sí, alguien que me... Sí, dice por ahí alguien. Sí, se escucha bien. Debe ser el internet de Edita. Vamos a pedirle a Edita que pueda subir un poquito el volumen si es que tiene la opción de subirlo, querida Edita. Esperemos que no te pierdas el mensaje del todo. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y antes de compartir, como les dije, antes de que pueda compartir yo la pantalla, el PPT, la palabra de Dios está llena de su voluntad, de sus planes, de sus propósitos para nosotros, sus hijos. Algo interesante es que Dios nos llama a cada uno de forma particular a hacer algo en específico y a cumplir con un propósito específico.
ya sea a través de los dones, a través de los talentos, el que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y que así, con ese llamado específico, también podamos cumplir con la voluntad de Dios, que ya está revelada en su palabra. Entonces, hay personas que saben que Dios les ha llamado a hacer algo, ¿no? Pero ponen muchas excusas porque creen que no pueden cumplir con ese llamado. Creen que sus vidas todavía les falta por vivir, ¿no? En la Biblia nosotros nos encontramos con personas que Dios llamó para hacer algo específico, como es el caso de Abraham, de Moisés, de José, de Jonás, de Pablo. Pero hoy te quiero hablar del caso de Moisés. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos escuchado la historia, pero vamos a darle una vista de otro ángulo, ¿no? Así que ahora sí voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a pantalla. Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien, voy a girar. Ok. Ya está. No sé si lo pueden ver ustedes. Muy bien, vamos a ver algunas cosas que nos impiden que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios como sus hijos, que podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. Y lo primero es algo tan que se repite con tanta precisión en nuestras vidas, cuando nos aferramos al pasado. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, yo quiero que tú lo busques, vamos a estar en el Éxodo paseándonos esta mañana. Vemos el llamamiento de Moisés, pero retrocediendo nosotros al capítulo 2, específicamente en el versículo 11 y 14, vamos a ver lo siguiente. Moisés huye de Egipto. Si estás ubicado ahí, acompáñame a leer. Moisés huye de Egipto, ¿no? Y dice, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿no? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿No? Puede ser que muchos de nosotros digamos que hemos hecho cosas malas en nuestro pasado y que por esta razón Dios no nos puede usar. Quizás tengamos remordimiento por los malos actos, pero si ya te arrepentiste, pero si ya pediste perdón y Dios te perdonó y dejaste de hacer aquello malo que antes hacías, no tienes por qué sentirte de esa manera. Porque dice la palabra en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para seguir condenándote? Pero muchos nos agarramos y nos aferramos del pasado y a veces lo utilizamos como una excusa diciendo, no, yo no tengo la autoridad porque yo he sido así, porque yo fallé, porque yo caí. Y sabemos que Moisés asesinó a un hombre en Egipto, pero él pudo haber dicho a Dios que no lo use por ser un asesino,
Él podía pensar que él no estaba calificado para lo que Dios le había encomendado. Y muchos de nosotros no queremos cumplir nuestro propósito porque sentimos vergüenza de algo que hicimos en el pasado. O puede ser también que sientas que no puedes enseñar a otros por algo que hayas hecho y te sientas muy avergonzado. A veces el pasado hace que nosotros nos sintamos con vergüenza, faltos de autoridad. Dios quiere usarte y quiere cumplir su propósito contigo, querido amigo, querido hermano, que estás aquí esta mañana. Puede ser que haya pasado muchas cosas en tu vida, pero si Dios te perdonó, no importa lo que hayas hecho. Dios quiere cumplir su propósito contigo. A veces caemos en la mentira del enemigo y creemos que el propósito que Dios tenía con nosotros lo debimos de cumplir hace mucho tiempo, que ya pasó nuestro tiempo, ¿no? Que ya no estamos en ese tiempo. Entonces nuestros sueños quedaron ahí en el pasado, porque como ya pasó, como ya no tenemos la misma edad, la misma juventud, entonces no se puede cumplir. Ya Dios, y pensamos que ya Dios no tiene ningún plan con nosotros o que ya nosotros arruinamos su plan cuando caímos. Pero si Dios pudo utilizar a Moisés, que cometió asesinato, pudo utilizar a David, que cometió adulterio, entonces no hay nada que podamos haber hecho que nos excluya de poder ser utilizados por Dios. Obviamente, si ya nos arrepentimos y estamos viviendo una vida agradable a Dios, entonces podemos cumplir su propósito. En nuestras vidas debemos de vencer la vergüenza que podamos sentir por nuestro pasado, y eso es lo primordial. Muchas veces el pasado nos hace sentir indignos y nos avergüenza. Pero saben, queridos amigos, aún hay otra cosa que nos limita a cumplir el propósito de Dios. Y es cuando sentimos la inseguridad. Y puede ser que te sientas que no estás calificado, que no eres lo suficiente para cumplir un propósito en tu vida. Y esto está impidiendo que tú crezcas. Y ahora vamos a ver en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 4 y en los versículos del 10 al 15, donde veremos que Moisés tenía una inseguridad de cómo iba a hablar con la gente. ¿Cómo va a ser él un líder? Le decía a Dios. ¿Cómo voy a ser yo un líder si yo tengo este problema, este defecto? Que así mismo nosotros también tenemos muchas inseguridades. Mira, quizás puedas sentir que no eres muy inteligente o que no te ves bien o que te faltan muchas cualidades o habilidades. Entonces nos escondemos tras estas cosas que muchas veces no nos damos cuenta que solamente son excusas. Por esta razón, no avanzamos por el miedo, por la inseguridad, pero debemos recordar lo que Dios le dijo a Moisés. Él le dijo que iba a estar con él y que él le iba a decir todo lo que debía de hacer. Así que no debemos preocuparnos, queridos amigos, en pensar que no tenemos lo suficiente o la suficiente capacidad o no tenemos lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Y es que Dios nos llama a sus hijos, ¿no? Pero generalmente Él no llama a los que están calificados, sino que Él califica a los que Él llama y Él los capacita. En otras palabras, queridos amigos, casi siempre Dios no llama a los que ya lo tienen todo o a personas que entienden que ellos pueden hacerlo todo por ellos mismos. Porque cuando Dios llama, Él desea que nosotros dependamos de Él. Y el punto no es que obtengamos la gloria nosotros, sino
que sea Dios el que se glorifique. Cuando logramos hacer lo que Dios nos ha encomendado, que nosotros no nos sintamos orgullosos, sino que nos rindamos a Él y decir, fue con las fuerzas de Dios, fue con las fuerzas de mi Dios, no fue con mis fuerzas, no fue por mis méritos. Sin Dios, sin mi padre, sin mi papá, yo no hubiera podido haber hecho los resultados que hay en nuestras vidas, buenos. Todos son para la gloria de Dios y todos son por causa de la misericordia de Dios. No hay nada que tú puedas hacer bien que los demás digan, wow, qué lindo que hablas, o wow, qué bonito que cantas, porque no es algo tuyo, es algo que nos regaló, es una dádiva. Y por lo tanto, lo que nosotros tengamos debe de glorificar el nombre de Dios. Lo primordial aquí es que podamos decirle a Dios que necesitamos su ayuda. Y si Él no nos ayuda, no podemos cumplir su propósito. Que las inseguridades, que nuestras debilidades no sea una excusa para cumplir los planes de Dios, queridos amigos. Debemos de confiar en Él y tener fe en Dios. Él te eligió así como eres, porque Él te ama y quiere manifestar su gloria en ti, en tu vida, en tu cambio. Así que no te limites diciendo que no eres capaz. No te limites pensando de forma insegura que no estás calificado. Porque si Él te escogió, si tú estás aquí esta mañana escuchando este mensaje, déjame decirte que tú eres un escogido. Pero hay otro pensamiento. Ya pasamos esto. Hay otro pensamiento que nosotros nos ponemos en nuestras cabecitas y nos limita. Cuando sentimos que aún no es el momento. Este pensamiento es tan utilizado hoy en día. Y es un pensamiento erróneo que no nos deja avanzar. Porque es cuando decimos, no es el momento indicado. Algunos dicen, estoy muy joven para realizar el propósito de Dios o para entregarme a Él, estoy muy joven, ¿no? Otros dicen, estoy muy viejito, yo ya no sirvo para la obra. ¿Qué podría hacer yo si yo ya estoy viejito? Estoy con bastón, no veo bien, no puedo estudiar mi Biblia ni mi lección porque no veo. Entonces nos conformamos. Otros dicen que están solteros y cuando encuentren a su idóneo, entonces junto a su idóneo van a hacer la obra de Dios y ponen esa excusa. Y otros que ya están casados, que ya tienen hijos, dicen, no, pero estoy muy ocupado con mi familia, que tengo que cuidar a mis niños, entonces no tengo mucho tiempo. Y esto les impide cumplir el propósito de Dios en sus vidas. La Biblia dice en el libro de Éxodo, ahí mismo, continuamos en Éxodo, en el capítulo 7, el versículo 7, que Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Y lo llamó para que vaya y saque al pueblo de Israel de Egipto. En el capítulo 2 también podemos ver que Moisés huyó de Egipto por haber matado a un egipcio, ¿verdad? Pero luego Dios le dice que vuelva a Egipto para que saque a su pueblo de ese lugar. Nosotros podemos tal vez mirar nuestra edad o cómo estamos en la vida y decir que no podemos hacer lo que Dios nos manda hacer, que no podemos cumplir su propósito, porque tenemos diferentes inseguridades en nuestra mente del por qué Dios no nos puede usar. Y en ese preciso momento debemos entender
que no importa la edad que tengamos, no importa el estado civil o el estado de ánimo en el que te encuentres, sea que estemos solteros o casados, muy adultos o muy jóvenes, Dios puede usarnos y Él quiere usarnos, queridos amigos. Otro pensamiento que nosotros tenemos son cuando sentimos que no estamos preparados. Y esto es algo que no te deja cumplir el propósito. No tengo conocimiento. Y así yo, si no estoy preparado, si no tengo conocimiento, entonces no puedo ser usado. Pero yo no sé nada, no sé ni siquiera un versículo de la Biblia. ¿Qué voy a ser usado yo por Dios? ¿No sabes un versículo? Anota. Escribe en un cuadernillo los versículos que generalmente se utilizan para dar las lecciones o para dar ánimo o para dar consuelo. Escríbelo. Yo te aseguro que escribiendo vas a ir memorizando. Moisés dijo en el capítulo 3 del Éxodo, del libro de Éxodo, en el versículo 13. Aquí prácticamente Moisés estaba diciéndole a Dios o le estaba poniendo cierta excusa a Dios, como que suena excusa. Y él le decía, pero yo no sé todo lo que voy a decir. Si me preguntan, ¿cómo les responderé? Si me preguntan quién me envía, ¿qué voy a decir? Ahí los cuestionamientos o el por qué tienen que obedecerme a mí. Moisés decía que él no sabía qué le iba a responder al pueblo, ¿no? Y este es otro obstáculo en nuestro camino y que sentimos que no sabemos lo suficiente, que no podemos dirigir a otros, que no podemos enseñar a otros, porque simplemente no estamos preparados, porque esperamos saberlo todo. Y por eso es que hay muchos jóvenes, muchos adultos que dicen, no, cuando yo acabe todas las lecciones que me están dando, entonces ahí recién voy a ver si me entrego al Señor, porque todavía no conozco, entonces tengo que conocer. Y llevan meses y meses llevando lecciones, hasta años llevando lecciones, y siempre están en constante visita en la iglesia, pero nunca se han animado a dar el paso definitivo. Y nos escondemos detrás de estas excusas. Pero todos sabemos que cada día hay algo que aprender. En esta vida es un continuo aprendizaje, queridos amigos. Y nunca vamos a tener toda la información, nunca vamos a tener todo el conocimiento. Así que no debemos de esperar a saberlo todo para poder enseñar a otros. Podemos enseñar de lo que nosotros ya sabemos, de lo poquito que ya sabemos. Porque si esperamos saberlo todo, nos vamos a estancar. Tus decisiones se van a quedar muertas. Tenemos que entender que Dios no trabaja así. Dios nos va a capacitar a medida que nosotros vayamos avanzando, porque nosotros caminaremos por fe y Él se encargará. Por último, tenemos una limitante más, que es la desobediencia. Queridos hermanos, y es que simplemente a veces no queremos cumplir con lo que Dios nos encomienda. A veces hay personas que le dicen a Dios, manda a otra persona, que yo no estoy dispuesto, yo no estoy preparado, no quiero hacer esto. Y muchas veces eso mismo lo que nos pasa a nosotros. A veces no es por nuestra edad, ni por cómo nos encontremos en ese momento, o por nuestras inseguridades, tampoco por nuestro pasado, simplemente es
porque no estamos dispuestos. Porque no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda hacer. Y la razón es porque muchas veces cuando Dios nos llama, nos va a pedir que sacrifiquemos algo o que renunciemos a algo. Puede ser que tengamos que sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro estilo de vida, quizás una relación que tú sabes que no es aceptada. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que Dios nos use. Lo cierto es que nosotros tenemos libre voluntad, queridos amigos. Y si Dios nos llama a hacer algo y no lo hacemos, simplemente nos estamos saliendo de su propósito. Y puede ser que su propósito no se cumpla en nosotros. ¿Me dan un momentito, por favor? A ver. No, desconocía que se había cortado el audio. Muy bien, queridos amigos, para concluir, ya quizás tú no puedas levantar la cabeza porque te sientes burlado, porque sientes que los demás no creen en ti, porque te sientes rechazado o ignorado. Cuando tú tienes propósito, no importa que hayan burlas contra ti, no importa que te descalifiquen. Recuerda que siempre que tienes un propósito, y si tú caminas dentro de ese propósito, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho de ti para tu vida. A veces nos sentimos como Moisés, que en algún momento se habría sentido cansado quizás. Y decimos, ¿sabes qué, Dios? Me cansé de tu gente, de tus hijos, de ellos, de mis hermanos. Estoy cansada, me tienen cansada. Y sentimos que queremos renunciar a ese propósito. A veces sentimos que no nos van las fuerzas y queremos tirar la toalla. Mientras estés dentro de los caminos de papá, Él siempre te va a mandar un alivio. Siempre te va a dar un momento de respiro. Y te va a mandar fortaleza mediante alguien. Ahora yo quiero concluir con esta breve historia. Desde mis 13, 14 años más o menos, yo ya pertenecía a la iglesia adventista.
Bueno, en realidad pertenecía, no, sino que asistía. Y alguien por ahí dijo, ¿no? Que yo tenía una buena voz. Y se le ocurrió hacer un grupito de niños y cantábamos en la iglesia, aquellas épocas de felicidad. Y empecé a cantar dentro de mi iglesia, como toda niña adolescente y soñadora. Soñaba con alguna vez ser una cantante de música cristiana. Pero había un detalle. Yo ni siquiera había pasado por clases de canto ni de música. Cosas que yo desconocía del todo. Y creo que hasta hoy en día desconozco. A mis 17 años tuve la oportunidad que un hermano me llevara a conocer a un productor musical. Era un productor independiente, hay un pequeño estudio, pequeñito en su casa. Él me preguntó, ¿has traído tus pistas? Y le dije, sí, sí he traído, y colocó el CD y me dijo, bueno, ahí con su rostro de incredulidad, ¿no? Bueno, ahora canta. Como diciendo, a ver, ¿qué me vas a mostrar tú que yo ya no haya escuchado, ¿no? Porque supongo que él estaba acostumbrado a oír voces espléndidas. Entonces yo empecé a cantar tímida, temblorosa, como me sentía como si estuviera en un examen de admisión. Pero aún así canté aquella vez, recuerdo, y ahí en medio de la primera canción, el hermano que me acompañaba me detuvo y me dijo, ¿qué pasa, Eli? Vuélvelo a hacer, pero esta vez imagínate que estás en la iglesia. Y yo recuerdo que respiré profundo y le dije a Dios en ese momento, ahí en mi corazón, le dije, perdóname que esté cantando para que un hombre me apruebe. Porque he olvidado que yo solamente canto para ti. Así que cerré los ojos y canté imaginando que estaba en mi iglesia y que estaba ahí el mismo Jesús escuchando. Luego terminó la canción y el señor el hombre entró y dijo, muy bien, dijo así. Vuelve mañana y mañana grabamos unos covers. Pero al día siguiente, cuando volví, recuerdo que grabamos como 7 canciones de cantantes cristianos, ¿no? Porque ninguno era mío, obviamente. Y me dijo algo muy interesante. Quizás fue el ofrecimiento más tentativo de mi vida. Me dijo, yo estoy dispuesto a grabarte todas las canciones gratis. Y aún estoy dispuesto a hacerte la reproducción de los CDs y de la tapa y de la portada. Pero me gustaría que cantes música, la música que yo te ofrezco. Yo recuerdo que yo me entristecí en ese momento porque él me ofrecía que yo cantara música secular, muy pegajosa y movida, por cierto. Pero yo me entristecí porque sentía que eso no era o no estaba dentro de los planes de Dios. Y eso no era agradable a Dios. Y me dijo, mira, piénsalo y pídele permiso a tus padres. Y yo recuerdo que jamás pedí permiso a mis padres y ni siquiera les comenté el ofrecimiento. Solo les pedí ayuda con el dinero para poder sacar este CD de muestra que se había grabado, ¿no? A modo de prueba fue esta grabación. Pero no había los recursos para poder sacarlo. Mis padres no tenían los recursos. Y nunca pude sacar ese CD de esa productora. Ya el dueño de la productora falleció. Ya supongo que sus cosas también fueron vendidas.
Luego, con el pasar del tiempo, yo caí enferma, y caí enferma, o sea, mi enfermedad afectó mis cuerdas vocales. Nada fue igual, queridos amigos. Yo sentí que yo ya no tenía más nada que ofrecerle al Padre. Yo sentía que aunque intentara cantar ya no era lo mismo. Sentía que eso que tenía se había ido. Mi alma se entristeció y pasé por momentos de depresión, sola, porque ni siquiera lo compartía con otras personas. Porque sentía que yo ya no le servía a Dios. Y fue dura esa etapa, porque cantar era lo que yo más amaba. Pero los planes de Dios son perfectos, queridos amigos. Los planes de nuestro amado Padre son perfectos y maravillosos. Y una madrugada, mientras yo oraba, yo entendí que mientras que yo tuviera voz, y no importa que fuera una voz arruinada, yo tenía que hablar, y tenía que hablar de mi papá, tenía que hablar de mi Dios. No importan las circunstancias, que yo tenía que seguir adelante, y tenía que seguir adorándole, con o sin voz, hasta que se apague por completo. Yo decidí que le iba a adorar en aquel entonces. Y si ya no podía cantar, iba a predicar. Pero si no sabía predicar, entonces me puse a estudiar la palabra de Dios como nunca antes la había estudiado. Porque a veces estamos acostumbrados a abrir la palabra en el versículo que nos gusta, pero nunca la queremos escudriñar de la forma que se merece. Y pidiendo la dirección del Padre, le dije, si tú quieres usarme de una forma distinta, úsame. Pero capacítame tú, porque yo no tengo nada que ofrecer. Y es que cuando el ser humano llega a un punto crucial de su vida es cuando Dios le quiere recordar el amor de los primeros días. Cuando no tenías nada y solamente lo tenías a Él. Y es allí donde Dios vuelve a llenar tu corazón de esperanza. Y a veces duele mucho lo que puedas pasar. A veces pareciera que por más que intentas, no estás avanzando. Algunos los deja huir al desierto, los deja volverse pastores de ovejas por cierto tiempo, hasta que te vuelve a llamar nuevamente. Y te llama para que cumplas tu propósito. Y te dice, tengo una nueva forma para ti. Y es que así como volvió a llamar a Moisés, esa misma voz te llama a ti hoy. Y te dice, tengo una nueva forma. Hay una nueva oportunidad para ti. Cumple mi propósito. Dice la palabra en el Salmos 16, 6 y 7. Es un salmo que a mí me encanta. Para mí significa, yo he cogido este salmo porque significa mucho. Y dice ahí, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Llevo grabado este versículo porque para mí tiene más que una interpretación. Es un mensaje directo para mí. Sabemos que en el contexto se refiere a la misericordia de Dios para su herencia escogida. Pero para mí
para mí significa algo distinto. Porque ya no es con las cuerdas vocales mías, sino es con sus cuerdas de amor. Yo no soy cantante, yo no tengo una espléndida voz, solo tengo un corazón que quiere adorar. Y quien me creó lo sabe. Y lo único que quiero es exaltar a mi Padre. Querido hermano, queridos amigos, en Dios nada se pierde. Él sabe cómo llamar y buscar a cada uno de sus hijos para su propósito. Pero para ello tú debes estar dispuesto a entregarle tu ser, tu vida. Él se encargará de levantarte cada vez que caigas y tu vida nunca se hundirá. Por más tormentas que vengan, jamás te ahogarás, porque Él nunca pierde el control de la vida de los que le aman. ¿Sabes qué es lo primero que debes de dejar hoy? Tus excusas. Y ríndete a los pies de Cristo. Él tiene un maravilloso propósito en tu vida. Hoy ven a Jesús y deja que Él te dé un nuevo comienzo para tu vida. Mientras más temprano vengas, Él podrá usarte más. No temas. Este es el único momento en nuestra vida que cuando uno se rinde, gana. Porque ganará la vida eterna al lado de Cristo Jesús. Mantente firme en las promesas, porque fiel es el que hizo las promesas. Hoy quiero orar por ti. Acompáñame. En estos momentos vamos a hacer una oración para terminar. Amado Dios, amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque muchas veces nos has levantado y sin siquiera pedírtelo. Gracias porque tus propósitos son divinos y santos y perfectos para nuestras vidas. Y aunque nosotros pensemos que hemos perdido, tú tienes la convicción de que solo contigo ganamos. Quizás podamos perder muchas cosas en esta vida. Quizás podamos perder trabajo, salud, dinero. Pero mientras te tenemos a ti, en nuestro corazón, en nuestras vidas, sabemos que las cosas terrenales se pierden. Pero lo que nunca queremos perder es tu misericordia. Ayúdanos a encontrarte. Ayúdanos a buscarte cada día y a cumplir el propósito con lo cual tú nos has creado desde antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Gracias, Padre, y a tu nombre damos gloria. Te pedimos esto y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga.